Hoy vamos a estar para que vayan buscando ya en Esdras, mayormente, el libro de Esdras. En su mayoría, solo denme un segundito, que voy a prender aquí. Ahí estamos. Y tengo también. Y ya. Perfecto. Y vamos a orar también, antes de comenzar este mensaje. Señor, estamos delante de ti en esta tarde de hoy, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas el mensaje de tu palabra, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, nos llenes de tu amor y nos ayudes a entender más, como dice la palabra, escudriñar las Escrituras, entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas más que nada. Te pedimos por esto y que sigas bendiciéndonos en este culto de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy se titula Las cosas buenas toman tiempo. Quiero que tengan eso en la mente. Las cosas buenas toman el tiempo. Entonces estamos en el libro de Esdras. ¿De qué se trata el libro de Esdras? Que ustedes sabrán. Es bien importante en la escritura, aunque a veces no necesariamente se aborda mucho. Es una parte histórica del pueblo de Israel. Pero nos deja, saben de qué trata, ¿verdad? Es sobre la restauración del templo y la vuelta del pueblo de Israel después de haber estado en cautiverio. Después de haber estado en cautiverio por 70 años en Babilonia, que era uno de los, vamos a decir, los castigos finales que el Señor le dio. Porque ¿cuál era el problema de Israel? El nombre mismo decía lucha con Dios, ¿verdad? Ellos luchaban, pero de una mala forma con el Señor. Y volvían en idolatría, volvían en pecado, hacían tantas cosas, lo vemos desde el comienzo. Moisés llegando con las tablas y ellos estaban adorando un ídolo, y seguía así. Y luego pidieron un rey. Esto es después de haber pedido el rey. Pidieron un rey de mala forma, no porque querían que el rey los ayudara a honrar a Dios, sino porque querían ser como las otras naciones. Ellos mismos decían, queremos un rey, queremos fuerza. Y tanto fue el pecado que el Señor los envía en exilio. ¿Y qué pasa? El pecado tiene sus consecuencias. Eso es algo también que quiero que vean hoy. El pecado tiene sus consecuencias. El Señor sabemos, tiene todo el poder para perdonarnos, pero el pecado tiene consecuencias que no se desaparecen de la noche a la mañana. Por eso las cosas buenas toman tiempo. Y yo quiero que veamos en Esdras 3, 8 al 13, déjame yo tenerlo también aquí en la Biblia. Esdras es justo después de Crónicas, de Segunda de Crónicas, poco antes de los Salmos, nos encontramos en Esdras. Y dice en Esdras 3, 8 al 13, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Para que entiendan también la importancia de todas estas genealogías, está hablando, ellos tenían un libro de genealogía de quiénes eran los levitas. Se está catalogando no solamente un mensaje para nosotros que es posterior para hoy, ¿verdad? Que podemos aprender, sino también una evidencia histórica de que esta familia, que estuvieron 70 años en Babilonia, volvieron, catalogadamente volvieron. Dice en el versículo 10, y dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dice que los que habían visto el templo anterior lloraban. Y si uno lee solamente esta porción, uno quizás no entiende, o sea, uno puede decir, quizás lloraban de emoción, de felicidad, pero realmente era de tristeza. Podemos ver, vamos a, tengo la nota aquí, disculpe, vamos a Zacarías y también al profeta Ageo, lo tengo aquí, Ageo 2.3, vamos a Ageo 2.3 pronto. Esto entonces, Ageo y Zacarías eran contemporáneos de este momento, pero de acuerdo a la organización de nuestra pila, pues están casi al final están exactamente, son los, casi los últimos, son el antepenúltimo y el penúltimo libro de la Escritura del Antiguo Testamento. Dicen Ageo 2.3, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Él mismo hablando. No voy a hablar de la porción de Ageo, ¿verdad? Es contexto de otra profecía, pero lo que él está hablando en ese momento le está dando un contexto a lo que estaban hablando. Ustedes saben muy bien, los que vieron el templo de Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón, si podemos, está la porción entera en la Escritura de toda la madera, el cedro que se trajo del Líbano, el oro, toda esta magnificencia que se quería hacer para honrar al Señor. ¿Qué pasó? El pueblo en Babilonia por 70 años obviamente tuvo un declive espiritual. También tuvo un declive artesanal. Todo se fue marcando en el pueblo. Imagínate si ellos estando en su pueblo natal, con el templo del Señor, el arca, todo, se apartaban tras los ídolos y se casaban con otros pueblos y teníamos, eso lo vamos a ver también en esta porción. Imagínense qué habría pasado en Babilonia, estando entre medio de esa. Hubo un remanente fiel que quedó, pero el efecto del pecado era notorio en ese momento. El pecado deja consecuencias y también vemos el proceso de santificación, el proceso de volver a formar, cómo era que Dios quería las cosas, toma tiempo. La iniciativa tiene que empezar ahora, obviamente, la iniciativa de ellos de volver era ahora, no era que tenían que esperar 30 años para hacerlo, pero el efecto de reconstruir todo, tomaba tiempo. Entonces quiero ver, vamos a Hechos 17, 24 al 26. Deme un segundo para yo buscarlo también. Para que tengan eso guardado, pues ya mismo lo vamos a leer. Yo quiero también marcar, aunque ellos, obviamente, había un efecto generacional del pecado y se veía en el templo, ellos lloraban. El Señor, incluso guarden esa porción porque, disculpa, quiero leer la parte de Zacarías. Se me olvidó, Zacarías 4.10, vamos a Zacarías 4.10 también. Aunque el Señor, aunque ellos veían, ¿verdad? Había un efecto, el Señor sí dice en otras porciones que su gloria no depende del templo, ¿verdad? Nuestra adoración al Señor no depende de la magnificencia de sus templos. Y dice en Zacarías, vamos a Zacarías 4, es una porción bien pequeña, 4.10. También es una mención histórica de lo que las mismas personas, los mismos judíos hermanos, en ese momento pensaron. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, de las cosas insignificantes, es lo que quiere decir, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel, recuerdan, es el que vino, el primero que vino. Cuando Ciro dio el edicto, también otra cosa extra, no te explica específicamente, eso lo vemos estudiando la historia. Todo este proceso, recuerden que yo dije, las cosas buenas toman tiempo. Zorobabel
vino mucho antes que el mismo Esdras. El libro se llama Esdras, pero Zorobabel comenzó todo y ese fue el primero que fue llamado. Hay otras porciones que hablan de que le daré el sello a Zorobabel. El mismo Señor llamó a Zorobabel y dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y luego, claro, esto es parte de otra profecía, por eso digo, dice, estos son los 7 ojos de Jehová que recogen toda la tierra. Eso es otro contexto, pero sí da el ejemplo histórico de ese momento. O sea, aquellos que menospreciaron cuando iba a empezar la construcción del templo, pues está mal, es lo que le está diciendo. No tienen que menospreciar lo que el Señor estaba haciendo, pero obviamente, como ya dije, hay un efecto que veían. Muchos decían, oye, no se parece la gloria del templo. Entonces dice en Hechos 17, 24 al 26, ahora sí vamos ahí, Hechos 24, 17, 24 al 26, estaba leyendo aquí, 17, 24 al 26. Si lo tienen, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, esto es Pablo, predicando en Atenas, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues él es quien ha dado todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor sí nos da un contraste, ¿sabe? La gloria mía no depende del templo, aunque ustedes hayan tenido un efecto del pecado. Y en Lucas 21, 5 al 6, es paralelo de lo que se estaba hablando esta mañana. Era una porción que los mismos discípulos de Jesús le decían, y entonces ya era, no era el segundo templo que habían construido Zorobabel y sus seguidores. Luego de eso hubo como una desacración del templo, y luego entonces sabemos que fue el tercer templo, que era el de Herodes. Entonces, en Lucas 21, un segundito también para leerlo, 21, 5 al 6 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis de Jesús, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Enfatizando de nuevo, el punto ya no era, el pueblo fue a construir el templo también, pero el punto poco a poco fue llevando el Señor al remanente, era que ya mi adoración ya no depende, ya no, mi gloria, esto es un símbolo de mi gloria, pero no es lo que determina mi gloria. Entonces, como había dicho, el efecto generacional, las cosas buenas toman tiempo. Ahí también se menciona, ellos fueron, volvamos a Esdras 3:8, ellos fueron y empezaron a retomar la adoración de los hijos de Asaf, que eso se ve en Primera Crónica 25 y 26, cuando David, recuerda, estaba haciendo las preparaciones para el templo. Él no pudo construirlo, pero hizo las preparaciones y él separaron de los sacerdotes, de los levitas, unos que se dedicaran completamente a la música y a otras funciones, eran porteros del templo y otras cosas. Empezaron a restituir eso. Entonces, entonces vemos también otro efecto del pecado. Dice en la palabra, en Esdras, vamos a volver a Esdras, que los que volvieron a Jerusalén fueron 42.360 hombres, dice la palabra. 42.360 hombres. Entonces, ¿alguien recuerda cuántos fueron los varones que salieron de Egipto? ¿Alguien recuerda más o menos? Varones, se contaban las familias por los padres de la familia, ¿verdad? Por los varones de cada familia, por los padres. O sea, si había hijos varones tampoco no se contaban necesariamente. Eran muchas veces los padres. Eran 600.000 cuando salieron de Egipto. Ya tú ves también un deterioro. O sea, no era que todos los judíos también vemos, porque luego vinieron más. No todos los judíos salieron de Babilonia al mismo momento. O sea, quedaron gente. Los primeros que vinieron, que decidieron, vieron en su corazón y decidieron tomar, que tampoco era una marcha fácil, eso era otro éxodo, básicamente, no tan intenso como el primero, pero era otro éxodo. Tenían que salir de Babilonia, comenzar de nuevo, sin sus pertenencias lo más seguro,
casa, era un sacrificio, era como un refugee, literalmente, de nuevo, como un refugiado, irse a otro país, pero tenían que tomar esa decisión para honrar al Señor. Pero ya tú ves también el declive. Los que en un momento salieron en triunfo de Egipto ya eran menos del 10%, eran como 7% de esa familia, era lo que quedaba. Entonces, como dije, tiene efecto, pero vemos que hay una solución. Vamos ahora a Esdras 7, 1 al 10. Esdras 7, 1 al 10. Entonces ahora llega ¿verdad? El personaje que es el nombre de esta escritura. Entonces, Esdras era un levita. Por ende, era también podía ser un sacerdote, ¿verdad? Si se recuerda en la escritura, solo los levitas, los hombres levitas de la familia, pueden ser sacerdotes. Pero también, Esdras, incluso aquí se habla todo, tú puedes leer en los primeros capítulos, si lo leen rapidito, menciona todo el linaje hasta Aarón, dando ese énfasis, mira, este era uno de los levitas. Pero también era algo que no todos los levitas era escriba. Y los escribas se dedicaban a copiar la palabra de Dios y la transcribían y la memorizaban, muchas veces también. Porque habían unos que memorizaban, escribían, memorizaban y tenían también la exposición, hay una parte que ellos le llamaban la Torah oral, era una exposición sobre la misma palabra que tenían, era oral y escrita. Y entonces ellos mantenían era escriba. Entonces, de la misma forma, sabemos que la gloria de Dios no depende de la gloria de los templos, ¿verdad? La gloria de un templo podría ser un reflejo de la gloria de Dios. De la misma forma nuestra vida también. La santidad de nuestra vida, nuestra preparación no indica, o sea, no es criterio de lo que es la santidad de Dios, pero sí puede llegar a ser un reflejo. Y el Señor, aunque dice, ¿sabe que la palabra dice que llamó que no llamó a sabios? Dice, llamó a los menospreciados, pero también el Señor, cuando nosotros nos moldamos a Él, también usa nuestras capacidades. Vemos que Esdras no fue cualquier persona. Esdras era alguien, un escriba. Y te digo, un escriba no era un copista solamente, era alguien que se dedicaban toda la vida entera a estudiar y a escribir la palabra de Dios. Era más equivalente a lo que sería como que un monje, algo así, más en el tiempo de antes, los que también copiaban, ¿verdad? Antes del printing press de Gutenberg, los monjes muchas veces eran los que en los monasterios escribían la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ese legado, pues tenemos un agradecimiento, porque se dedicaban a copiar la palabra de Dios y comparaban las copias, que nadie estuviese tratando de meter algo, una doctrina, algo así. Entonces, era una dedicación completa, no era solamente un estudio personal en la casa de la palabra de Dios, su vida entera era eso. Entonces el Señor usa eso. Vemos también, quiero ver un recuerdo, esto me trajo un recuerdo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el Señor lo tuvo que cambiar mucho, pero el Señor también usó ese conocimiento que él tenía, esa preparación. Él también en cierta forma no era un escriba, pero era un estudioso de la ley de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 28, vamos a ir rapidito, 1 Corintios 28, 31. Un segundo. ¿Ah? No, estoy hablando de Pablo. Estoy hablando de Pablo. 1 Corintios, dame un segundo. 1 Corintios 28 al 31. Disculpe, 1 Corintios 1, 28, obviamente no hay 28. Estoy leyendo, escribí chiquito y 28, 1, 28 al 31. Dice, esta es la parte que estaba hablando, quería que citarla. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Eso me recuerda, esa porción de Zacarías dice, en inglés dice, the day of small things. Una vez estábamos escuchando una predicación de un hermano que habló mucho de eso, del day of small things. Era bien interesante sobre las profecías de Zacarías, y sobre que el Señor siempre se ha placido en usar, aunque también ha usado gente grande, también se place en usarle a esas personas que la gente, que uno tiene que ver, el mismo Señor Jesucristo dice que tenía un semblante que nadie deseaba, decía sin rostro para desearle, porque el Señor muchas veces la gente chocaba
a través de todo el tiempo que él estuvo en su ministerio terrenal, porque pensaban que iba a haber un rey esplendoroso, que era ese ungido, ese Mesías de Dios. Iba a ser un rey esplendoroso, iba a tener control sobre todo, y sí lo tenía, pero no era de la forma que la gente lo esperaba. Entonces esa parte, la gente necesitaba humillarse, como el Señor pide, para poder entender lo que lo que Jesús quería decirle. Entonces dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, volviendo a Esdras, vemos el linaje de Esdras. Luego con él, Esdras sale muchos años después. Se estima que fue casi como 50 a 70 años después de haber salido Zorobabel. Ya habían pasado años. No vimos esa parte de la escritura, pero ellos empezaron a construir el templo. Hubo una pausa porque se opusieron unos enemigos, escribieron a otro rey que había. Y entonces después, entonces cuando se corroboró de verdad, el rey nuevo se dio cuenta que Ciro sí había dado el edicto y volvieron otra vez. Las cosas buenas toman tiempo, de nuevo digo. Sí había un comienzo, pero todavía había muchos bloqueos. Llega Esdras y dice, con él subieron a Jerusalén, versículo 7 del capítulo 7. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó en el mes 5 del año 7º del rey. Se tardaron 4 meses. Fue del primer año, no era enero, obviamente, pero dándole un ejemplo a ustedes, de enero 1 a mayo 1 fue que se tardaron. Dice, porque Esdras, en el versículo 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había propuesto honrar a Dios. Y todavía faltaba mucho, ya pronto vamos a ver, faltaba mucho por arreglar. Pero quiero dar el ejemplo es, el Señor nos llama a la santidad, nos llama al crecimiento en Él, ¿verdad? Y también nos llama a entender que muchas de estas cosas toman tiempo. Voy a dar un ejemplo y también tiene que ver mucho con eliminar malas costumbres de entre nosotros. Voy a dar un ejemplo en 1 Corintios 5. Pueden ir a la porción, no necesariamente la vamos a citar, pero esa porción, si recuerdan, era la porción en la cual Pablo reprende a la iglesia de Corintios porque entre ellos había alguien que se había apoderado, vamos a decir, de la mujer de su padre. Y estaba flagrante en la iglesia, es lo que se entiende, ¿verdad? Nadie lo había regañado, nadie lo había reprendido, nada. Y uno dice, choca, aunque es un buen precedente porque estas cosas podrían pasar, choca. Pero la realidad es que vemos que el Señor había comenzado una obra en los Corintios. Él le escribe, hermanos de los Corintios, no eran los interesados del cristianismo. Se quiso ir. No eran los interesados sobre el cristianismo de Corinto, no eran hermanos. O sea, Pablo había estado allí con ellos, Pablo había visto la conversión de ellos, había visto el bautismo de ellos, pero pasó esta cosa. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, habían unos problemas, incluso aunque habían problemas culturales todavía en esa época, porque vemos que en muchas partes de la palabra en el Nuevo Testamento habla sobre los frutos de la carne y menciona muchas cosas bien específicas que eran bien comunes en ese tiempo. Aún nosotros, que decimos, como estábamos hablando, la hermana de Rebeca, ¿verdad? Rosana, disculpe, es que son, disculpen, ya para memorizármelo, Rosana, que habla de los días de Noé, que las cosas en los últimos tiempos van a ser como los días de Noé. Pues si uno estuviese ahora mismo en ese tiempo de Grecia, uno estaría más escandalizado que ahora, mucho más. Esto era un tiempo, no voy a ir todo en detalle, pero era un tiempo en que había una denigración sexual a otro nivel, tú sabes, tanto de que, hombre, cualquier padre de familia, era normal, tuviese un chamaquito de 13 años y se acostaba con él, era el esclavo de su casa. Y ese era el mundo en el cual se predicó el evangelio y Pablo tenía que extirpar. Eso era normal, nadie lo veía malo, porque tu esclavo era tu propiedad. Tú podías hacer lo que te diera, como un juguete, lo que sea.
Un carro, tu carro tú lo puedes destruir si te da la gana. Por ley romana, tú podías matar a tu esclavo, básicamente. Y era tuyo, ¿no? ¿Qué importa? Imagina, en ese contexto, eso sería algo aborrecido hoy día, ¿verdad? Para completamente. Y ese era el mundo en que fue predicado el Evangelio. O sea, ya eran los días de Noé, me refiero, en grandemente. Y a veces hay ciclos, tú ves en la historia que hay ciclos que de momento hasta la gente que no conoce a Dios como que se amolda más como dice la Biblia, esa ley de la naturaleza que Dios puso, esa ley de la conciencia de los hombres. Como que se amoldan más a eso y de momento están como los asirios, que también eran bien parecidos así en el tiempo. Esos mismos babilonios que se llevaron a los judíos también eran así. O sea, ese era el contexto. Y incluso, aún así, lo malo que era, Pablo le dice a ellos en Corintios, le dice, hay alguien haciendo algo que ni los gentiles se atreven a hacer, que es tomar la mujer de su padre. O sea, imagínate, en la iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia de Corintios dejó de existir, se destruyó, se quebrantó, pero sí, esa cosa, esa primera regeneración que tuvo el Señor allí, que hizo el Señor, necesitaba seguir formándose. No era algo que al instante el pecado cesó, ¿verdad? Y lo vemos aquí en Esdras. Después, no vamos a leer esa porción porque es bien extensa, pero luego de Esdras, de haber estado varios años allí, surge el problema que se dan cuenta que muchos de los que habían llegado de la primera vez y aún de los que habían llegado en ese momento, por varias razones, no se sabe si habían dejado su esposa allá o habían enviudado o simplemente estaban solteros, eran nuevos, iban a ser nuevos padres de familia, habían tomado mujeres de Moab y de Amón y de varios pueblos que eran los mismos que habían tratado de destruir al pueblo de Israel en el comienzo. Y dice Asdod también en el libro de Nehemías, que Nehemías sí es contemporáneo con Esdras. Nehemías no era levita, no era escriba, pero sí ayudó mucho en la parte, vamos a decir, política de la regeneración de Israel. Él dice una porción que muchos se habían casado con las hijas de Asdod y dice que los hijos de esos varones israelitas no sabían hablar hebreo, ni siquiera. Porque también eso me daba risa a mí, decía, los hombres no criaban para nada en ese tiempo, porque parece, ni con el hijo hablaban parece, porque entonces, pero mira el extenso, ¿sabes? Ya por eso el Señor daba ese warning, ¿verdad? Esa advertencia de que no se mezclaran, porque iba a ser tan fácil convertirse a otros dioses, ¿verdad? Y eso es en el pueblo de Dios. Viendo esto, o sea, mientras había muchas personas, y esos que vinieron, recuérdate, esos que vinieron con Esdras, tenían en su corazón venir a Jerusalén, nadie estaba ganando nada monetariamente volviendo a Jerusalén. O sea, nadie tenía un self-interest, por decirlo así, un interés propio en volver a Jerusalén. Era pues un deseo del Señor, ¿verdad? Por más, vamos a decir, ¿cómo sería la palabra? Por más poco maduro que hayan tenido algunas de esas personas que fueron allá por una poca madurez en entender las cosas de Dios, sí tenían un deseo. Esos mismos fueron los que entonces se casaron con otros, causaron ese problema. Luego ellos se arrepienten, muchos se arrepienten, termina todo. No voy a entrar en eso, pero que sí seguía pasando. Entonces, obviamente, sigo diciendo, las cosas buenas toman tiempo. Nosotros vamos a tratar de crecer en el Señor, de cuidar de nuestra familia y de nuestros hermanos en la iglesia, y van a pasar cosas así. Van a pasar cosas que tenemos que reprender y trabajar con ellas en amor, ¿verdad? No es con coraje, no es en amor que hay que trabajarlas. Y también hay cosas que los cristianos tienen que bregar que son efectos generacionales también del pecado. Yo había mencionado al principio efectos generacionales. Y vemos a veces, ustedes tendrán muchos cuentos de que sus abuelos, no teniendo el Señor en sus vidas, o teniendo de una forma bien reprimida, vamos a decir, había muchos problemas de abusos en la familia, había muchos problemas de problemas emocionales, cosas así, y eso a veces bajaba. Y entonces, como sabemos, muchas veces alguien es maltratado por sus padres y maltrata a sus hijos. Y ese hijo maltrata a su hijo, y así sigue, ¿verdad? Es un efecto generacional, una mala cultura que entra en nosotros porque lo recibimos de arriba. Igual que muchas otras cosas, idolatrías y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces eso sí tiene un efecto. Y aún así, es a veces hasta en familias cristianas y hay desconocimiento del Señor. Hay malas costumbres. Incluso yo tengo él era un amigo mío en la high school y recientemente me estaba contactando con él de nuevo.
y me recuerdo, me dio risa este ejemplo, porque yo decía, yo no podía creer, yo incluso dije, ¿cómo tú no sabes esto? Yo le decía, porque estábamos hablando, él me estaba hablando, mira, que tengo una oportunidad de trabajo, y yo lo que le dije, se lo dije de una forma real, pero jocosa también, era una comparación, no era exactamente una analogía para par, pero entonces él me dice, mira, es que él vive aquí en Aguadilla, él está diciendo, me están ofreciendo un trabajo de Amazon, él es coder, hace de eso, codificación, eso y online. Pero es que no sé, porque esos trabajos, yo he escuchado mucho que están en esos trabajos y eso es, estás de 8 a 8 casi, ¿sabes? Esclavizado, lunes a sábado básicamente, una cosa así. Y yo le dije, bueno, tú podrías, tienes que considerar el tiempo, ¿verdad? Está casado, cómo va a ser todo, y yo le dije entonces de regalo, yo le dije, quizás tienes que hacer, esos son trabajos de esos que tú estás 5 años y te vas, pero ganaste buen dinero y ya. Y yo le dije, quizás tienes que hacer un poquito como hizo Jacob, que se fajó por Raquel 7 años, y después tuvo que trabajar el doble, ¿verdad? Por la mentira de Labán, pero que se fajó, ¿verdad? Él se dedicó a enriquecer básicamente a Labán esos primeros años, todo porque quería a Raquel, ¿verdad? Era un premio. Y él entonces me dice, Jacob, y él se crió en la iglesia presbiteriana, yo conozco a la mamá y conozco a los padres, por lo que puedo atestar de ellos, son creyentes, pero parece que no se escudriñan en la casa para nada y yo no sé en la iglesia, o sea, a mí me sorprendió de verdad, ni siquiera, o sea, esto no es, no saber la historia de Jacob es ni siquiera la escuelita dominical que le dan a los nenes chiquitos, que le hablan de Raquel, ¿sabes? Se lo explican a los nenes en términos que ellos entienden, ¿verdad? Que Jacob trabajó por Lea y después las ovejitas, incluso esas partes, ¿sabes? La escritura tiene muchas porciones que son bien vivas, como simbólicamente también, que es fácil para los niños entender y para uno les recuerda, que era la parte de que Labán le decía, pues todos de este color que nazcan, que si las borregas nazcan de este tipo, van a ser mías y la otra es tuya. Entonces el Señor le hacía que nacieran todas blanquitas. Y después cambiaba la ley, van a nacer las de mancha, van a ser las tuyas. Y nacían todas con mancha. Y entonces así iba enriqueciendo. No porque Jacob era la mejor, también eso lo vemos. Jacob no era siempre la mejor persona del mundo. Pero el Señor tenía un propósito con él, que iba a usar para el pueblo de Israel. Entonces, esa parte no la sabía. Y yo le decía, ¿cómo tú no sabes? Yo tengo confianza con él. Ese es el que dijo que a quién le importa el molesto, él se llama Luis, él es bien bueno, pero que de verdad esa parte a mí me chocó. Yo le dije, ¿cómo tú no sabes eso? Y le envié y todo. Entonces, esa parte a mí me sorprendió, porque yo decía, mira, incluso en una familia cristiana hay una desinformación, tú sabes, hay una falta y es bien importante, o sea, padres, ¿verdad? Yo soy padre nuevo ahora, pero ustedes han tenido el ejemplo de esto, y es bueno que a su ¿verdad? Sus hijos, que ya son padres también, ¿verdad? Con sus nietos, le inculquen la importancia de tener esa conexión con los hijos. De que, como dice en la palabra también en una porción que dice, recuérdate de lo de Éxodo, dice, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué hacemos la Pascua? ¿Por qué hacemos la fiesta de los panes? Tú le explicas, nos sacaron de Egipto. O sea, el padre, no el sacerdote, porque los sacerdotes sí eran unos líderes espirituales del pueblo, y siempre que había algo, que había un problema, tú podías ir al sacerdote y tú hablabas, y el sacerdote sabía la escritura, ¿verdad? Pero no era necesariamente, era indirectamente sí una responsabilidad del sacerdote con su pueblo, pero no era la responsabilidad del sacerdote enseñar a tu hijo a caminar en los caminos del Señor, era de los padres. Y entonces, por eso digo, toma tiempo, porque es en uno que el Señor tiene que obrar, ¿verdad? O sea, personas que empezaron a servir al Señor y su familia previamente no lo hacía. Entonces con su hijo es una tarea más fuerte, ¿verdad? Porque tiene que empezar. Pero después llega un tiempo que tú ves bajar en las generaciones y hay efectos de la santidad también. Porque es mucho más fácil para alguien criado en un ambiente de amor y del Señor y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de ese amor, de esa santidad, conocer al Señor y entender sus estatutos. Es mucho más fácil. Por eso que el Señor ponía estas leyes también. Vemos en el Antiguo Testamento. Nosotros dice que la palabra tenemos una ley del Espíritu ahora. No solamente es de seguir ciertas leyes, aunque sí hay unas leyes que son inquebrantables, ¿verdad? De la santidad del Señor, que la palabra lo pone. Pero que por eso ponía estas leyes. Era para que, si aunque fuera la forma ritual de tú hacer las cosas, por lo menos eso
te contuviera en un, vamos a decir, en un mental framework, ¿verdad? En un, ¿cómo se dice eso? Un framework es un marco, ¿verdad? Un marco de mente de tú estar más acepto a lo que el Señor tenía para tu vida. Y por eso por eso existían estas leyes también en el Antiguo Testamento. También era una forma de tú apartarte, ¿verdad? De ellos apartarlo de lo que hacían los otros países. Igual con el pueblo del Señor, nosotros sabemos eso, ¿verdad? El pueblo del Señor, aunque estamos en el mundo, ¿verdad? Está llamado a no hablar como la gente del mundo, ¿verdad? A no buscar las mismas cosas del mundo. Hay cosas obviamente que por necesidad del cuerpo de uno hay que buscar comida, hay que buscar esa, obviamente la gente come, no quiere decir que la gente del mundo come y yo no puedo comer. Eso ya sería una tontería, ¿verdad? Pero hay cosas espirituales y hay cosas de la vida diaria que, ¿verdad? El creyente, si busca enriquecerse, debería ser para poder dar a los demás. No, nunca debería ser como que me voy a enriquecer para mí mismo, porque de nada sirve, ¿verdad? Como dice la palabra, hay que acumular tesoros en los cielos. Más bendecido es dar que recibir, dice la palabra. Entonces, pues, esa parte, pues, nosotros tenemos que apartarnos. Dice incluso de los atuendos, ¿verdad? No es que uno no se puede poner pantalla, pero considera siempre por qué te las estás poniendo, por qué te estás vistiendo de tal forma, ¿verdad? ¿Estás para verte bien y honrar al Señor o para verte bien y honrarte a ti? ¿Entiendes? Esa es la diferencia. No es que nada, como dice la palabra, todo me es lícito, muchas cosas. Pero hay que ver entonces el interior de por qué uno hace las cosas. Y llega un punto que tú lo haces tanto que se convierte en un second nature, ¿verdad? De ti. Que ya es natural para ti vestirte de una forma que agrada a Dios. No tienes que pensarlo cada vez, ay, tú sabes, como que no sé qué hice. Ya es natural para ti buscar orar. Eso es algo que yo creo que muchos, yo incluido, fallamos. Ya es natural para ti buscar orar y eso no significa que es menos genuino cuando ya es natural para ti, al revés. Ya estás viendo el efecto de la santificación, de la búsqueda de Dios en tu vida. Que ya no es una lucha tú tener que buscar tiempo para el Señor, no es una lucha tú tener que ir el domingo a la iglesia, no es una lucha tú tener que dejar de pecar, como nos llama el Señor. Pues esa parte se ve en un efecto. Las cosas buenas toman tiempo, pero después que tomaron efecto, tienen su recompensa. Eso es lo que nos dice la palabra. E incluso quiero que vayan a Timoteo 2, 1 al 2 también. Esto fue Pablo a Timoteo, que él le dice, esta palabra de seguro la conocen, esta porción. Y dice, espérate, pues estoy en 2 Timoteo, disculpe. 1 Timoteo 2, 2, 1 al 2 y luego el versículo 15. Déjame ver que lo tenga bien marcado. No, disculpe. Sí es 2. Yo lo escribí mal aquí. Fue un typo mío. Disculpe. Es 2, 1 al 2. Sí. Esa no era la porción. Dice en Timoteo, 2 Timoteo 2, versículos 1 y 2 y luego el 15 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. El Señor nos da la gracia para hacer las cosas buenas. Eso lo sabemos. Porque dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero el Señor nos llama a esforzarnos. Porque uno no puede estar recostado en la vida del cristiano. Y dice, incluso hay otra porción que le dice a Timoteo, instígales, y en Tito, dice, instígales a que, es justo, dice antes, no es por obra, dice, el Señor nos salvó por su gracia. Pero después dice en el versículo 8, es Tito 3, 5 al 8, dice, instígalos a que perseveren en buenas obras, que se perseveren en buenas obras. Y luego vemos también, ahora no vamos a entrar todo eso, pero sí vemos una porción bien importante en Santiago, dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Porque esa obra, el que está buscando al Señor en fe, tiene que buscar hacer esa obra, ¿verdad? Del Señor, dejar el pecado y hacer las cosas que honran a Dios, ¿verdad? Y dice también, incluso actos caritativos, también dice cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos, guardarse sin mancha del mundo. Todas esas cosas. Pues entonces dice Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Él también, no solamente él, sino busca de otros que se encarguen contigo. Porque también algo que tenemos que entender en nuestra sociedad moderna, hay algo, esto es algo que a mí siempre me ha puesto a pensar,
hay dos cosas que hay que entender de uno mismo. Uno tiene, en inglés le llaman ignorance squared. Ignorancia por ignorancia. O sea, hay cosas que yo no sé, que yo no sé. Yo no sé ni que existe el concepto, porque yo no sé que ni siquiera, yo sé que yo ahora mismo no sé hacer ecuaciones diferenciales. Yo nunca estudié eso en la universidad, pero yo sé lo que existe y sé más o menos para lo que se usa. Pero quizá hay gente que no sabe, ¿verdad? No lo toman mucho, no saben que existen números imaginarios. Ni siquiera sabe que existen ni para qué se usa, ¿verdad? Pues tú tienes ignorancia al cuadrado, porque no sabes que no conoces de eso. Hay cosas que pasan así. Y una de esas cosas que a veces nosotros no captamos es el contexto en el cual se escribió la Escritura y casi toda la historia de la humanidad es uno mucho más colectivista, no individualista, como es la vida americana más que nada. La vida norteamericana es bien individualista, muchas veces pasa, es una religión de la conciencia mía, privada. Incluso este concepto de por ejemplo, la división del state, ¿cómo es? De la iglesia del Estado, eso no se entendía porque es que ni siquiera se comprendía que era algo posible. Se comprendía que la religión, las cosas de Dios eran una realidad tangible, de la misma forma que son otras cosas como la ciencia, la política de Dios. No era una convicción personal de que yo tengo con algo etéreo que podría sí o no existir, de acuerdo como mucha gente cree, ¿verdad? Hoy día. No se consideraba, no se pensaba. La única sí había era de que el Estado no podía reinar sobre la iglesia, ¿verdad? Sí había una diferencia de jurisdicciones, pero no se veía necesariamente no se veía para nada un conflicto en que alguien fervoroso creyente fuese parte del gobierno, ¿entiendes? O que quizás alguien en la iglesia fuese parte también, ¿verdad? Tuviese una posición. Eso ya era en un tiempo, ¿verdad? Y de misma forma, cuando tú ves cuando el Señor hablaba al pueblo de Israel, hablaba a todos, no solo a uno, hablaba a unos líderes, pero que la palabra nos recuerda que en la iglesia, por eso nos congregamos, porque si fuese todo individualista, simplemente tendríamos la Biblia y ya cada uno que crea su propia cosa y busca ver cómo va a honrar a Dios, como hacía la gente en los jueces. Literalmente dice, cada cual hacía lo que bien le parecía. Por eso nos congregamos, porque también mi fe es individual, obviamente. Nadie puede creer por mí. Aunque en cierta forma sí alguien me puede influenciar a creer. Y ese es el llamado del hermano. De ahí viene la promesa, cuando el Pablo le dice al carcelero, dice, cree tú y serás salvo tú y tu familia. Porque iba a haber ¿cómo se dice? Iba a haber una consecuencia al creer que iba a tener efecto en los otros familiares. Y a eso tenemos, o sea, es una obra colectivista. Y quiero dar un último ejemplo, ¿verdad? Pero para que entiendan, nosotros a veces pensamos muy individualistas por esa forma. Incluso también hay muchos estudios culturales que se han hecho sobre esto, de que nosotros tenemos un pensamiento del mal, basado en conciencia. Se llama guilt, en inglés le llaman guilt society. Y antes muchos eran shame society. Entonces, muchas veces el efecto que la gente sentía de hacer algo malo era porque estoy ofendiendo a los demás, no porque me estoy ofendiendo a mí mismo, ¿entiendes? No quiere decir que una es mejor que la otra, ese no es el punto, ¿verdad? Porque nosotros estamos limitados, hasta nuestras mentes tienen límites, ¿verdad? Para entender cosas. Pero que tú ves mucho en la Escritura también se llevaba a que todos, ¿verdad?, se acoplaran para así motivarse a buenas obras, como hablaba la palabra. Entonces, pues, quería dar ese contexto. O sea, muchas veces por eso es que nos reunimos, ¿verdad? No solo es de mí, en la vida en Cristo, es también con los hermanos, con los demás, con el mundo también. Hay una responsabilidad que uno tiene con el mundo de dar un buen ejemplo, de ser, ¿verdad? De ser intachable y tantas cosas, ¿verdad? No solo es de mí, no solo es, que es egoísmo, ser todo de uno es egoísmo. El Señor Jesús nada hacía para sí, lo hacía todo para el Padre y para sus hermanos. Ese es el ejemplo mayor que tenemos, ¿verdad? Entonces, como ya hablé ya, el proceso final, ¿verdad? Las cosas buenas toman tiempo. Hubo un comienzo, ese comienzo de fe de esos hermanos. Zorobabel llegó Esdras. Luego la preparación de Esdras, ¿verdad? Que el Señor lo usó, la preparación de Nehemías también. Y luego que tuvieron que empezar a eliminar las malas costumbres. Y eso va a ser el trabajo mayor
Porque algo es las costumbres, por eso son costumbres, se siguen haciendo. Los malos hábitos, como dicen, muchas veces uno no hace ejercicio porque pues no quiere y porque no es hábito. Pero cuando lo haces hábito es natural. Si uno hace esas cosas para ¿cómo te digo? Si uno hace esas cosas para la salud del cuerpo de uno, que es importante, dice la palabra, dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? También el cuerpo es importante, eso también es una buena, algo bueno saber. La Biblia, el cristianismo nunca rechaza el cuerpo, como otras religiones que piensan que la materia es mala y todas esas cosas, y que hay que destriparse de la materia. No, sí habla de que la carne tiene una enfermedad, el pecado original, una enfermedad que igual como una enfermedad que remite en los síntomas, pues el pecado remite en ella. Y estamos buscando extirparlo, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Pero el Señor no condena. Incluso, eso me recuerdo yo de chiquito, yo a veces pensaba, porque no entendía toda la escritura, ¿verdad? Que la gente, y todavía mucha gente tiene un concepto del cielo, que es un lugar etéreo como de nubes. Literalmente, la gente piensa en algo etéreo de nubes. La palabra dice que son cielos nuevos y tierra nueva. Va a ser como esto, pero a un nivel... había C.S. Lewis, que era el teólogo anglicano, ¿verdad? Bien conocido en el mundo. Él hablaba una noción, como pensando sobre eso, él decía, es como el que es colorblind, ni siquiera, como el que es sordo completo, que nunca ha escuchado nada, no sabe imaginarse el sonido, no sabe. Imagínate que de momento te prenden todo el sonido. Pues algo así, ¿sabes? Va a ser, lo de ahora es una sombra de lo que viene. Pero sí dice que son cielos nuevos y tierra nueva. Dice que el león apacentará con el cordero, ¿sabes? Es un mundo nuevo, no es algo etéreo necesariamente, pero y vamos a tener un cuerpo. Dice que tenemos cuerpo nuevo, eso es lo que dice la palabra, el cuerpo nuevo, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo. No es solo un espíritu, vamos a tener un cuerpo, la palabra lo dice, pero es un cuerpo glorificado, no es el mismo de ahora. Y ese es el proceso, ¿verdad? Y esos son los tesoros también. Nosotros, la palabra dice que va a haber tesoros en el cielo y lo pone bien, lo enfatiza mucho. Que hay tesoros en los cielos, que nosotros debemos buscar ser más parte de Dios y tener esos tesoros con el Señor. Y eso se lleva con la santidad. Tú esperando que las cosas pasen por sí solas, no va a pasar nada. Vas a acumular, como dice, para heno, hojarasca, hojas, madera, cosas que no pueden ser, por lo menos la madera puede ser linda, pero se va a quemar, no va a hacer nada. Hay otras cosas que de verdad no valen nada, el heno, la hojarasca, ¿quién usa eso? Se quema. Dice, si no acumula piedras preciosas, oro, tantas cosas, ¿sabes? El Señor pone una importancia en eso. Entonces, disculpe un segundo, había una porción. Un segundito, quería ver también. Sí, era en Corintios, ya disculpen. Es que tenía unas notas, que había perdido algo de mis notas, entonces lo tuve que recobrar. Pero entonces, vemos eso, toma tiempo. Muchas veces vemos todavía, ¿verdad?, los efectos, no solamente de lo que vino pasado en nuestra cultura, tantas cosas que a veces nuestros padres, nuestros abuelos lidiaron con familias, con ambientes abusivos, ¿verdad?, de trabajo, de familia, todo, que tiene su efecto, ¿verdad?, porque lo que nos afecta al alma y el cuerpo nos afecta al espíritu, es una realidad, ¿verdad?, y a uno entender eso, pues con la ayuda del Señor también, la ayuda del Señor es lo primario, pero uno entendiendo lo que pasaron, ¿verdad?, las personas, con eso, eso era lo que quería decir, ¿sabes?, el Señor también, mientras más, tú sabes que la palabra dice, no todos quieran ser, no todos deseen ser maestros, dice, los maestros llevarán más condenación. Lo que no hace la palabra ver es, no que no desee, amén, sería bueno, porque el cristiano debería buscar siempre, pero entonces sabiendo que cada vez que uno crece con el Señor, es como había, yo no sé si era uno de estos, yo creo que era uno de los padres de la iglesia, o no sé si era Agustín o algo, no recuerdo ahora mismo, yo sé que era una porción que se decía que él había entendido que mientras más se crecía en el Señor, él se daba cuenta. Cuando él estaba metido en el pecado, él decía, yo no sentía que yo era tan pecador nada, por decirlo así. Yo estaba haciendo todo lo que el Señor deshonraba, yo no sentía. Y cada vez que, como yo visiblemente veía la santidad de Dios en mí, yo pensaba que yo estaba pecando más todavía, porque el pecado ya era reprensible a mí.
Cuando yo mentía, sentía, el Señor me compungía y yo sentía que había mentido toda mi vida por mentirle esa vez a mi hermano. ¿Entiendes? Que realmente hasta la misma conciencia del Señor, de Dios, de uno mismo, Dios la forma para ser más como Él, de que aborrece el pecado. Y por ende, el que más santidad tiene, también tiene que darse cuenta que tiene que evitar el pecado, ¿verdad? Va a tener mayor condenación porque ya sabe. ¿Sabe? Hay cosas que hay personas que, o sea, el Señor juzga a uno, de acuerdo, uno no sabe también, ¿verdad? De acuerdo, hay cosas que, y por eso digo, o sea, uno tiene que entender también esas cosas pasaron antes con la familia de uno. Y lo que pasa en la cultura ahora, ¿sabes? Mucha de la gente que uno ve por ahí creen ciertas cosas porque los medios están todo el tiempo poniéndoselo, tú sabes. Ahora mismo todo lo que mencionamos previamente, la nueva cultura de que todo lo que me da placer es bueno. De que si yo, ¿verdad? Después que yo no le haga mal a nadie, todo está bien. Yo puedo decidir quién soy. O sea, yo nací hombre, me llamo mujer o tal cosa. Todas esas cosas son hiperindividualismo también. Eso es otro problema de esta cultura que vivimos. Pero también los medios están 24/7 exponiéndote eso, ¿sabes? En cada esquina tú vas y es una nueva religión. Tiene su doctrina y su dogma. Y en cuanto tú en internet sales de esa doctrina, la gente te ataca, eres un hereje. Ellos no lo ven como una religión ni lo llaman en esos términos, pero tiene exactamente las mismas repercusiones. Tú hablas, el segundo que tú mencionas, ni siquiera, no, yo no estoy muy de acuerdo, hasta con lo más mínimo, yo no estoy de acuerdo que los hombres puedan entrar a baños de mujeres, aunque se crean mujeres. Algo así, por dar un ejemplo, y la gente te cae, la gran mayoría encima, porque es una religión, es como irte, es lo mismo, es como ir ahora mismo a qué sé yo, a un ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, Irak o Saudi Arabia y decir que Alá no es Dios nada. Y abrir un programa de televisión de Alá, te van a caer encima, ¿verdad? Pues lo mismo acá pasa con la gente te cancela, te botan de los trabajos, tú sabes, tantas cosas, porque el mundo, eso está inmiscuido en el mundo. Y entonces, como te digo, las cosas buenas toman tipo, hubo un efecto malo de nuestros padres y ahora está empezando otro efecto malo en la cultura que el cristiano tiene que seguir combatiendo. Pero tiene su recompensa. Y con lo que quiero terminar también, la palabra, nosotros no sabemos, dice la palabra, nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Y a veces yo mismo me he puesto a pensar, oye, uno ve estas cosas y dice, wow, el Señor estará pronto. Puede ser que no. Puede ser que tenga que pasar 1000, 2000 años más. Porque mira que en el tiempo del Señor Jesús en la tierra, y luego Pablo, era peor que ahora. Era peor. O sea, esto no es nada. Esto es peanuts, como dicen los americanos, peanuts comparado a las aberraciones que estaban pasando, ¿sabes? Otro ejemplo que doy, en los templos, ¿verdad? Era otro problema, en los templos de Semirama y todos estos dioses que habían sacerdotas rameras, que era, tú ibas a adorar a esos dioses acostándote con esa sacerdotisa. Ese es el ejemplo, en ese fue el mundo que el Señor llegó, ¿verdad? Y era un mundo que la gente consideraba normal. Habían familias tal cuales, familias nucleares tal cuales como hoy. Y eso era normal. Así lo veían, o sea, en ese mundo. Y mira que, dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, pero mira que el Señor no llegó aún en esos momentos de tanto pecado, ¿sabe qué? Y lo que me quiero decir, no podemos tener una visión, a veces hay gente que ha tenido una visión escapista del cristianismo. Escapista es de que, pues yo me preocupo de lo mío solamente. Es importante preocuparse de mi vida personal y la de mi familia contigua. Esa es obviamente es la mayor importancia. El padre en la familia, la madre, todo. Esa es por quien uno más llama cuenta. Pero también por mis otros familiares y por la iglesia. Y aún en cierta forma, aunque no tengo tanta capacidad para hacerlo en la sociedad completa. O sea, que a veces hay una visión escapista de que, no sé si ustedes la han captado, yo la he captado a veces, de que pues, déjalos allá, deja que hagan lo que dé la gana, porque eso lo dice la palabra, que se va a poner la cosa mala y se va a acabar esto. Sí y no, porque, y si quedan 1000, 2000 años, ese es el mundo que queremos que nuestros hijos vivan, ¿sabes? Ese es el mundo en el que queremos que nuestros hijos vivan. Recuérdate, no quiero extrapolar esto, tenemos un control limitado, yo no puedo cambiar el mundo tampoco. Pero sí puedo ser un ejemplo, ¿verdad? Sí puedo llevar a gente, sí puedo, como dice la palabra, contender por la fe. Sí puedo, aunque no debo estar inmiscuyéndome en debates bobos,
sí puedo dar ejemplo y atestar con fuerza, igual siendo un ciudadano, ¿verdad? Uno de su país, tantas cosas, lo que uno cree y porque uno cree que cuando ya las leyes implican sobre uno, ¿verdad? De tantos cambios que quieren hacer para aprobar estas cosas, ¿verdad? Todo también hay que llevarlo al Señor. Esto tampoco es algo que uno debe ser rash, ¿verdad? Uno no debe ser abrupto para hacer estas cosas. Pero me refiero es que tenemos otra vez una responsabilidad con estas personas, primero con nosotros mismos, nuestra familia, nuestra iglesia. Y finalmente también hay algo con la sociedad. Y uno tiene que, ¿verdad?, dejar que el Señor use a uno en eso, en cómo yo doy el ejemplo a los demás y cómo yo trato de que no sigan pasando estos problemas generacionales, de que siguen tirando a la gente para atrás hacia el pecado y apartándolas de Dios. Y lo vemos, tuvieron que seguir, para terminar, luego de eso que hizo Esdras, se tuvieron que apartar las mujeres de otros países del pueblo. Y luego vemos que pasa, ya más tarde termina el Antiguo Testamento, pero tenemos la parte histórica de los macabeos, vinieron, desacraron el templo, no me recuerdo ahora mismo el nombre, era un griego, Epífanes, que sacrificó un cerdo sobre el altar y lo profanó. Y vinieron los macabeos, libraron el pueblo, ¿verdad? El Señor los usó para eso. Y luego, en ese contexto, todavía ya vemos todo eso, ¿verdad? El pecado volvió y tuvo esos efectos y llegó Jesús. Y entonces el pueblo de Israel estaba inmiscuido en su propia self-righteousness, en su propio como que en mantener sus costumbres culturales, más o menos con los fariseos, pero habían perdido el norte de lo que el Señor perdía de ellos. Pero quedaba siempre ese remanente que se mantenía fiel. Y entonces en ese mundo vino el Señor. Y todavía, o sea, han pasado 2000 años y han habido cambios. Las cosas buenas toman tiempo. Han pasado 2000 años y todavía tú ves los efectos de que no se van a ir completamente, pero tú ves los efectos del pecado que sigue pasando. Pero nosotros como el llamado nosotros tenemos el llamado como creyentes de ocuparnos de nosotros, de ocuparnos de nuestra familia, en la santidad, más que nada, de seguir. Pero entonces tiene recompensa. Como dice la palabra también, que lo que uno hace en el Señor no viene en vano. La misma palabra del Dios dice que no vuelve. Dice, sabiendo que la obra del Señor, eso es ¿te recuerda? Sabiendo que la obra de vosotros no es en vano. Permaneced firme en cosas, sabiendo que la obra Vamos a buscarlo para leerlo, permaneced firme. Gracias a Dios por el internet. Permaneced firmes. Sí, 1 Corintios 16:13. Vamos a ir rápido. 1 Corintios 16:13. Sí, exacto, dice 16:13. Y esta parte de Corintios, cuando uno la ve, todo es sobre la vida en la iglesia. Eso es lo que tiene mucho en Corintios, habla de la vida de la iglesia. Y dice, 16:13. Dice, vamos desde el 13, dice, 16:13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. O sea, esfuércense, tantas veces lo dice la palabra, esfuércense. Esfuércese, dice esfuérzate en la piedad. También hay otras partes que dice en la escritura, esfuérzate para la piedad, así como vieron sus hermanos. También dice la palabra, tenemos esta fiel nube de testigos que hicieron lo mismo antes de nosotros y nos inspiran, ¿verdad? Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y dice, esta es la porción. Yo lo tengo, es 15:58. Sí, disculpe, pues no era la porción, sí. Pues dice, pero también ahí dice esforzarse, ¿verdad? Es parecido. Dice en el 58, 15:58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La vida cristiana no es estática, no me refiero. Sabiendo que vuestro el trabajo en el Señor no es vano. No es en vano, o sea, esa aunque parezca, esta sería una buena palabra, no la sé en español, pero en inglés hay una palabra que dicen insurmountable, quiere decir que no
como una pared gigante que tú no piensas, como la pared de Berlín, que incluso algunos pudieron cruzarla. Pero imagínate, algo así que tú dices, alguien normal no podría hacer eso, yo no puedo cruzar por ahí, aunque parezca así, es como, ¿verdad? Algo que podemos hacer una comparación, es como las paredes de Jericó, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que ellos iban a poder, ¿verdad? El Señor fue el que lo conquistó por ellos, pero ellos tuvieron que caminar en fe esas 7 veces alrededor de Jericó. A ver, no fueron ellos que lo hicieron, pero tuvieron que creer en el Señor y tuvieron que caminar, no fue, yo creo que el Señor puede tumbar a Jericó, pues, let's just wait, como el episodio aquel de SpongeBob, que se pierden en el bosque y esperan que llegue y no hicieron nada. Pues no era así, no, eso yo recordando de lo que veía desde chiquito. No hicieron nada de eso. Ellos tuvieron que caminar y el último día caminaron 7 veces alrededor del muro, imagínate. Insuperable, exacto. Algo insuperable, algo que tú no puedes ir sobre ello, tú piensas. Pero el Señor, ¿sabes? Esa obra que estás haciendo en el Señor de criar a tu hijo, de criar a tus nietos también, parte, ¿verdad? De los padres les acata, pero los abuelos están ahí todavía, no perdieron su función en la familia, ¿verdad? No es alguien al lado también, ¿verdad? Tienen un legado en el Señor Jesús de seguir impartiendo bendiciones y enseñanza a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Pues todo eso no podemos dejarlo caso omiso, es lo que quiero decir. Eso es lo que nos enseña la palabra. No podemos dejar el caso omiso, hay que hacer conscientemente y en cuanto más conscientemente lo haga, se te hará natural. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar, que la vida en Cristo sea natural, que yo no esté opuesto a ser como Jesús. Eso es lo que nos lleva la palabra. Y con eso los dejo, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente.